Hola, ¿qué tal? Me siento muy a gusto con esta nueva serie del poder del uno, el poder de la unidad, el poder de la unicidad. Podemos hablar tantas cosas de esta serie y tantas cosas buenas, pero en esta oportunidad quiero hablarte del potencial que tiene el uno. Recordemos que nuestro Dios es un solo Dios. Así era la oración que Israel siempre hacía. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios, y sigue con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero la premisa de Israel siempre fue, del pueblo de Dios siempre fue, hay un solo Dios. En el Nuevo Testamento también se habla de lo mismo, cuando en el libro de los Hechos dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Se habla también de que por medio de una sola persona entró el pecado a la humanidad, pero por medio de otra sola persona, esa fue Jesucristo, la salvación llegó a todas las personas, a toda la humanidad. Así que este es un tema inagotable. Hoy quiero hablarte, como te decía, del potencial que tiene el uno, el potencial del uno. ¿Qué te parece si ya empezamos? Uno de los personajes más destacados de la Biblia fue Josué. Dios usó a este general del ejército de Israel para hacer proezas nunca vistas. De la mano de Josué, Israel conquistó la tierra prometida, venciendo uno por uno a todos sus enemigos. Pero los años pasaron y Josué se puso viejo y antes de partir de esta tierra habló con el pueblo y dio un discurso de despedida. Imaginen a todo el pueblo escuchando a su general, su héroe de tantas batallas, el que comandó con tanta sabiduría y apego a la voluntad de Dios, dando su discurso final. Muchos habrán pensado en esa ocasión, ¿qué va a pasar ahora con nosotros? ¿Quién será nuestro líder? Pero Josué sabía del potencial que ese pueblo tenía por causa de Dios. En su discurso lanzó estas palabras que vemos a continuación. Dice así: uno solo de ustedes puede perseguir a 1000, porque el Señor su Dios pelea a su favor como él mismo lo prometió. Esto está en Josué 23:10. Estas palabras no eran simplemente un halago al pueblo, no era una arenga militar para infundir valentía al pueblo en vista de lo que todavía faltaba por conquistar de la tierra de Palestina. Eran palabras verdaderas que mostraban el potencial de un pueblo entregado a su Dios. Pero ¿qué significaba para Josué la palabra perseguir? Recuerden que él dijo, uno de ustedes puede perseguir a 1000. En los días de aquellos de la guerra de conquista, no bastaba con derrotar a las tropas enemigas. La consigna para el ejército era perseguir a los que iban huyendo de la batalla y alcanzarlos, tomarlos prisioneros o destruirlos. ¿Por qué harían eso los soldados? ¿No era suficiente con ganar la batalla y listo? No, ellos sabían que si el enemigo lograba huir de la batalla, tarde o temprano se reagruparían y volverían a atacar a Israel. Por otro lado, era una táctica para infundir temor en el enemigo. Todo el que iba a guerrear contra Israel sabía que o vencía o no salían con vida. Las palabras de Josué quedaron escritas en la Biblia. Alguien se encargó de escribirlas y qué bueno que fue así, porque las podemos leer hoy 3000 años más tarde. ¿Saben lo que quiere decir esas palabras? Que 1000 enemigos no valen lo que vale uno solo de nosotros. Así que no te sientas abrumado, abrumada ni solo, no te sientas sola. Hay un potencial inmenso si estás pegado o pegada al Señor. El enemigo lo va a pensar 2 veces antes de querer hacerte daño porque sabe que no solo vas a derrotarlo, sino que lo vas a perseguir hasta alcanzarlo y destruirlo. Hay una historia tremenda en la Biblia que nos ayudará a entender mejor esta verdad.
Está en el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículos 1 al 8. Dice así: 3 días más tarde, cuando David y sus hombres regresaron a Siclag, encontraron que los amalecitas habían invadido el sur, atacado la ciudad y la habían quemado completamente. Para colmo, se habían llevado a todas las mujeres y niños. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y comprendieron lo que le había sucedido a sus familias, lloraron hasta más no poder. Las 2 esposas de David, Ahinoam y Abigail, se hallaban entre los cautivos. David estaba seriamente preocupado porque sus soldados, en su profundo dolor por sus hijos, comenzaron a hablar de matarlo. Pero David halló fortaleza en el Señor su Dios. «Tráeme el efod», le dijo a Abiatar el sacerdote, y Abiatar lo trajo. David preguntó al Señor: ¿saldré a perseguirlos? ¿Podré alcanzarlos? Y el Señor le dijo: sí, ve tras ellos, recuperarás a todos los cautivos. Según este pasaje bíblico, David no estaba en un buen momento, estaba siendo perseguido por Saúl, el rey de Israel. Saúl quería hacerlo desaparecer por celos, porque sabía que iba a ser el futuro rey de la nación y que Dios lo había desechado a él. Así que David se había refugiado con los filisteos, quienes le tenían un gran respeto porque lo conocían como el que mató a Goliat. Imagínense, el poderoso guerrero de casi 3 metros de estatura. Entonces se había ganado su respeto. Cuando regresó a su aldea, la encontró quemada y destruida, y además se habían llevado cautivas a sus esposas y a las esposas y niños de todos sus soldados. Imaginen lo que pasó, la escena tremenda. Dice este pasaje que lloraron a más no poder. La rabia, la impotencia se apoderaron de los soldados de David, a quien culpaban de ese desastre. Querían apedrearlo, querían matarlo. David estaba seriamente preocupado por esto, pero dice este pasaje que David halló fortaleza en el Señor su Dios. Seguramente en su interior empezó a orar a Dios en medio de esta tremenda angustia. Dice este pasaje también, en segundo lugar, que él tomó vestiduras sacerdotales y consultó a Dios. La seriedad del asunto era tal que todos vieron a David con la ropa del sacerdote. Esa ropa, el éfod, era la ropa de gala, por decirlo así, que usaban los sumos sacerdotes una vez al año para entrar al lugar santísimo. Era un manto de intercesión porque estaba adornado con 12 piedras preciosas que simbolizaban a las 12 tribus de Israel. Esto significa que la intercesión era una prioridad en ese momento, la oración a Dios. ¿Qué hago, Señor? Ese fue el clamor de David. ¿Qué hago? ¿Salgo a perseguirlos o ya es demasiado tarde? La respuesta no se hizo esperar y Dios le dijo que lo haga porque tendría éxito, y así fue. Dios proveyó un informante egipcio para llevarlo directamente al campamento amalecita, quienes estaban festejando la victoria de ese día, bailando y bebiendo de alegría. Esta historia no hubiera sucedido de no ser porque alguien había hecho las cosas mal, y ese era el rey Saúl. Saúl, un tiempo atrás, recibió la orden de exterminar a los amalecitas y él desobedeció. El profeta Samuel lo enfrentó y le dijo que por esa desobediencia el reino le sería quitado y se le daría a alguien más digno que él. Ese era David. 2 capítulos antes de la historia de esta que recién mencionábamos de David, Saúl se encontró en una guerra contra los filisteos y tuvo gran temor. En vez de consultar a Dios, como hizo David, para ver qué podía hacer, fue a consultar a una medium, a una adivina. Fue disfrazado por la vergüenza, ¿no? Pero fue descubierto por ella. Lo más lindo fue que él mismo había hecho un decreto real prohibiendo toda actividad de adivinación y brujería, y ahora él estaba transgrediendo su propio decreto. No hay nada nuevo bajo el sol, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces hemos visto eso? Esto nos demuestra que cuando fallamos en perseguir a nuestros enemigos, estos se reagrupan y causan mucho daño a otros. David estaba sufriendo por la negligencia de Saúl.
Hoy en día nuestra lucha no tiene que ver con enemigos de carne y hueso, como nos dice la Biblia, sino con enemigos invisibles pero reales. Ellos también quieren llevar cautivas a nuestras familias, a nuestros esposos y esposas y nuestros hijos y nietos. Quieren robar, matar y destruir. Si solo nos quedamos mirando impotentes cómo el enemigo se lleva a nuestros hijos y nietos para divertirse con ellos y hacerlos sus esclavos, no estaremos cumpliendo con la voluntad de Dios de perseguir a nuestros enemigos y rescatar a nuestras familias. Uno de nosotros puede perseguir a 1000. Hay poder en tu vida si estás pegado a la voluntad de Dios. Debes reconocer que las veces que dejaste de luchar, las veces que dejaste la intercesión, que no te pusiste el efod, el manto, que no entraste a la presencia de Dios para buscar sabiduría y apoyo, el enemigo entró para destruir lo que te llevó tanto tiempo construir. Saúl tuvo en poco la voluntad de Dios. Dijo, bueno, no exageremos, no debe ser tan así, lo mío es la paz, la guerra no me gusta. Fue una mala decisión porque le costó el reino. Un hijo apartado de Dios es un dolor de cabeza. Un esposo apartado del Señor es un problema. Una esposa rebelde a seguir al Señor es un gran problema también. 1000 enemigos no valen uno solo de nosotros. Recordad esta palabra. 1000 enemigos no valen uno solo de nosotros y hay un tremendo potencial en nosotros. Dios lo tiene. Quiero leerte lo que dice el Salmo 18 desde los versículos 28 al 39. Es un salmo de David. Justo en esta época en que vemos este relato, David escribió estas palabras. Escuchad lo que él dijo. Tú encenderás mi lámpara. Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas, y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Josué dijo, uno solo de ustedes puede perseguir a 1000 porque el Señor su Dios pelea a su favor como Él mismo lo prometió. Ahora imaginemos si te reúnes con otro más para interceder por tu familia, por tu prosperidad, por tu trabajo, tus proyectos. Cuando dos se reúnen a hacer guerra espiritual a favor de la tierra, eso debe ser poderoso. Si uno puede derrotar a 1000, dos pueden derrotar a 2000, ¿no es cierto? Pero no, eso no dice la Biblia. Veamos lo que dice la Biblia. Miren este pasaje tan hermoso. Dice, ¿cómo es que uno puede perseguir a 1000 y dos hacer huir a 10.000 si su roca no los hubiera vendido y el Señor no los hubiera entregado en su mano? Esto está en Deuteronomio 32:30. Este versículo nos dice que dos personas no suman sus esfuerzos, los multiplican por 10.000. La asociación de los hijos de Dios para pedir por las familias es tan poderosa que es sobrenatural. En un mundo tan individualista como este, no hay muchas personas que quieran compartir sus cargas con otros, pero ahí aprovecha el enemigo. Uno de nosotros es muy efectivo, pero dos son súper poderosos.
Aquí hay más de 2 personas en esta transmisión. Somos más de 2 y gracias a Dios por eso. Y si nos ponemos de acuerdo, algo poderoso va a pasar. ¿Lo crees? Algo poderoso va a pasar. Sé que la oración de acuerdo, imagínense, 2 podemos hacer huir a 10.000. Imagínense 10, 30, 50, 100 personas orando para que el enemigo suelte a las familias, a los hijos, a los esposos, a las esposas que tiene atrapados. Vamos por ellos. Vamos y no paremos hasta ganarlos, no paremos hasta ganar la batalla. Persigamos al enemigo hasta que no se levante nunca más, hasta que lo piense 2 veces antes de volver a atacar a nuestras familias. ¿Qué te parece si luego de este próximo tema musical que vamos a escuchar, oremos juntos? Lo vamos a hacer con fe en nuestros corazones. Sé que algunos de ustedes están orando por sus familias, están orando por sus hijos, un hijo en la droga, un hijo que está con una actitud sospechosa, hay algo que está haciendo y que no sabes qué es. Pero si está metido el enemigo en eso, yo te aseguro que algo tremendo va a pasar. Dios lo ha mostrado tantas veces con su poder. ¿Por qué no hacerlo ahora? ¿Por qué no pelear por ese trabajo que no se da, por ese sueño que parece no arrancar? ¿Por qué no destrabar y romper esos cerrojos de bronce? Esas puertas cerradas se tienen que abrir. Esos trámites que no salen, esas cosas que querés que sucedan y no están sucediendo por causa del enemigo, hoy tienen que caer. Tiene que caer toda obra satánica, porque para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. No desconocemos el mundo espiritual, porque es más real que el mundo real. Y uno de nosotros puede a 1000 perseguir, pero 2 hacer huir a 10.000. Así que pongámonos de acuerdo luego de este tema musical para orar juntos. Ya volvemos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas, contigo destruiré ejércitos, por tanto te confesaré entre las naciones. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios me ceñirá con sus fuerzas, tu diestra me sustenta, libertador, por tanto te confesaré entre las naciones. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? De nuestro Dios. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas, contigo destruiré ejércitos, por tanto te confesaré entre las naciones. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios me ceñirá con sus fuerzas, tu diestra me sustenta, libertador, por tanto te confesaré entre las naciones. Tú encenderás mi lámpara, mi lámpara. Gracias por quedarte ahí. Esta canción nos inspira a la oración, nos inspira al clamor. Tenemos confianza en nuestro Dios. No es que nosotros dijimos esto, no es un invento humano.
Son palabras que están en la Biblia. Uno de nosotros puede perseguir a 1000 y 2 pueden hacer huir a 10.000. Yo lo creo y lo creo de todo corazón. Quizás estás solo, estás sola allí en tu casa. Quizás es la primera vez que te conectás con un programa como este. Pero es tu oportunidad. Dios te quiso en ese lugar. Dios te quiso en esta oportunidad hablar a tu corazón para que no te achiques, para que no ceses en tu esfuerzo. Los sueños que están inspirados por Dios son una realidad cuando esperamos en Dios. Así que ahora vamos a orar y vamos a hacer un reclamo, vamos a hacer ahora delante del enemigo, vamos a hacer y reclamarle, vamos a ir directamente a reclamarle nuestra familia. Yo quiero orar especialmente en esta oportunidad por los matrimonios, orar por los padres y los hijos, orar por los nietos. Mire, hay tantas cosas por las que tenemos que orar. Por los niños especialmente. Hay un ataque tremendo sobre los niños, sobre los adolescentes. Los matrimonios están sufriendo. Los hijos adolescentes están siendo tentados a probar de todo tipo de sustancias. Yo quiero en esta noche que nosotros, en esta mañana, yo quiero que en esta mañana nosotros vayamos al frente conscientes del poder que hay en nosotros por causa del Señor. Conscientes de nuestro potencial, no por nosotros mismos, sino por el nombre que portamos, por el nombre que llevamos, el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo, quien venció allí en la cruz a toda hueste satánica. Y nosotros estamos en Cristo, más que vencedores, dice la Biblia, por medio de aquel que nos amó, no el que nos juzgó, sino aquel que nos amó. Dios nos amó en Cristo, Dios estaba en Cristo, no tomándonos en cuenta nuestros pecados y muriendo allí por ellos. Así que vamos a orar juntos. Yo te animo a que te unas a mi oración con un amén, te unas a mi oración con un gloria a Dios, que te esfuerces en esta oración y veamos juntos el resultado. Padre querido, nosotros en un acuerdo unos con otros en esta transmisión tan especial, queremos volver a repetir que hay poder en el uno. Hay poder en el uno, porque así como por uno entró el pecado a la tierra, por uno solo, Jesucristo hombre, el pecado fue desarraigado de la tierra. Dios trajo misericordia por un solo hombre. Y ahora que estamos en Cristo, nos tomamos de esta promesa que uno solo de nosotros puede perseguir a 1000 y 2 hacer huir ejércitos completos. Señor, nosotros tomamos autoridad en el nombre de Jesús para reclamar, para ir a sacarle al enemigo nuestras familias. Oro por los matrimonios, Señor, allí donde el enemigo se metió, donde el pecado se metió, donde la discordia está haciendo división en los matrimonios. Vamos en el nombre de Jesús para deshacer toda obra diabólica, para deshacer toda obra satánica. Toda obra humana cae ahora. Toda obra generada en el alma y en la mente y que está insuflada por Satanás mismo, ahora cae en el nombre de Jesús. Ordenamos a todo demonio que suelte las mentes y los corazones que tiene confundidos. Ordenamos que suelte ahora esa mente que está atrapada, que está como cancelada y que no puede pensar correctamente. Declaro ahora que el enemigo suelta las mentes y suelta los corazones. Le ordenamos ahora que suelte al esposo, que suelte a la esposa. Pido ahora en oración que los hijos vuelvan a la cordura, que haya una nueva comunión, una nueva comunicación entre padres e hijos. Pido por esos papás que están desesperados porque ven que sus hijos están inmersos en el vicio, en las drogas, en las malas compañías. Vamos allí para rescatar a nuestros hijos. Vamos allí para rescatar a nuestros nietos. Señor, ahora como nos tomamos de esta promesa, ve y hazlo porque sacarás a todos los cautivos a libertad. Así hacemos en esta oportunidad, Señor, en el nombre de Jesús. Liberamos a todos los prisioneros, liberamos a todos los cautivos, rompemos las cadenas y las ataduras, rompemos las puertas de las cárceles donde están atrapados. Señor, allí en prisiones de oscuridad, en prisiones de maldad, en la negra, densa oscuridad del enemigo, ahora abrimos las puertas para que la luz del Señor alumbre ahora y alumbra los entendimientos y las personas salen libres ahora. Ese hijo sale libre, esa hija sale libre, esos esposos, esposas son liberados ahora en el nombre de Jesús.
uno de nosotros persigue a 1000, y 2, y mucho más que 2 como somos ahora, podemos hacer huir a todo un ejército extranjero, un ejército que viene en contra de nuestras familias. Señor, yo me acuerdo del Señor Jesucristo cuando le preguntó a ese endemoniado por los demonios que estaban dentro de él, y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y ellos dijeron: me llamo Legión, porque somos muchos. Pero había uno solo ahí contra una legión. Y yo recuerdo, Padre, que la legión de los romanos eran casi 1000 soldados. Ahí estaba uno solo que podía perseguir a 1000. Aunque fuera una legión, tuvieron que salir huyendo de aquel hombre que quedó totalmente libre. Yo declaro que las mentes, los corazones, los cuerpos de las personas atrapadas, nuestra familia, nuestro esposo, esposa, nuestros hijos, nuestros nietos, ahora en el nombre de Jesús son liberados por esta oración. Padre, lo voy a ver, lo vamos a ver. Señor, los perseguimos ahora en el nombre de Jesús. Los perseguimos, los atravesamos hasta que caigan y no se levanten nunca más contra nosotros. Declaro esto en el poderoso nombre de aquel que venció en la cruz, aquel que murió pero que resucitó y hoy vive y vive para siempre. Señor, esta guerra continúa en cada uno de los hogares. Esta batalla continúa hasta que veamos que el enemigo suelta a los que tiene cautivos. Esta no es la última oración, este es el principio de una oración que va a continuar en los hogares hasta que veamos el milagro de la libertad en nosotros mismos y en cada uno de los integrantes de nuestra familia. Lo proclamo así, Señor, es el comienzo de un tiempo de liberación y lo hago en el nombre de Jesús y decimos amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Continúa con esa guerra, continúa con esta batalla, perseguilos. No dejes de orar ni de día ni de noche, hacelo continuamente. Sé como ese martillo que golpea la piedra, que golpea y aparentemente esa piedra ni se mueve, pero en un momento esa piedra se va a quebrar porque estás haciendo fuerza y su estructura se está desmoronando. Así se desmoronan todas esas raíces que dejó el enemigo. Así desaparecen todos los cimientos que él construyó y se cae toda su obra. Desharemos toda obra del enemigo. Persiste en la oración, persiste, ponte el efod, eso significa el manto de la oración. Ve delante de la presencia de Dios y con la autoridad misma que Él te dio por ser su hijo, su hija, ahora ora allí en guerra espiritual y recibe la victoria. Así lo creo y así lo vamos a entender y lo vamos a ver cómo Dios te hace justicia. Lo declaro así en el nombre de Jesús. Y te saludo, no te pierdas ninguna de nuestras reuniones presenciales y virtuales. Y verás lo que Dios puede hacer con tu vida. Te saludo y nos vemos la próxima. Chao.